que tú reciclas en casa. Sí, ¿verdad? Y te sientes súper bien por ello, ¿a que sí? Pues ya vengo yo a decirte que eso no es reciclar, es separar. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en el que vamos a hablar sobre el reciclaje. Vamos a hablar sobre si este proceso es esa panacea, ese concepto tan mágico que nos venden empresas como Nestlé, Coca-Cola, esas que van llenando de envases el mundo. En primer lugar tenemos que tener claro qué es el reciclaje, porque como os decía antes, no, separar tus residuos en casa no es reciclar, es separar, que está muy bien, es una fase más del proceso, pero luego el proceso de reciclaje tiene otras fases hasta que consigues tener el material reciclado. Según la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, reciclar significa someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar. Cuando tú en tu casa separas tus residuos, ese residuo que ha caído en la bolsa de basura todavía no se puede volver a utilizar, por lo que no estás reciclando. Que todos decimos, sí, yo reciclo, y no sé por qué ni quién nos ha metido ese verbo en la cabeza, porque es que está mal usado. Aquí, cuando vamos a hablar de reciclaje, nos vamos a referir al proceso completo. Y para entender de verdad lo que es el reciclaje, hay una cosa básica de esta definición que os acabo de dar que tenemos que entender muy bien. Habla de un material usado, un material. No habla de una cosa, no habla de un producto, no habla de un envase, habla de un material. Y esto es muy importante porque a veces pensamos que las cosas se reciclan sin más y lo que se recicla son los distintos materiales. Cada material tiene sus propias características y por lo tanto cada material tiene su propio proceso de reciclado. Por ejemplo, el aluminio o la mayoría de los metales, ¿cómo se reciclan? Fundiéndolos a altas temperaturas. Sin embargo, el papel se recicla separando las fibras y disolviéndolo en agua para conseguir la pasta del nuevo papel. Vamos, que no tiene nada que ver un proceso con el otro. Y aquí voy a hacer un inciso sobre el tema del plástico. Tenemos la palabra plástico así como para generalizar y el plástico no es un solo material. Hay muchos tipos de plásticos diferentes y los plásticos que nos encontramos normalmente se clasifican en 7 tipos, como estos. Cada uno de estos tipos, repito, tiene unas características diferentes y se recicla de forma diferente. Es más, no todos los tipos de plásticos se reciclan igual de fácil. Por eso hablar del reciclaje del plástico es como... A ver, ¿de qué plástico estamos hablando? Porque cambia mucho la cosa. Luego también a la hora de reciclar un material es muy importante que este material esté bien separado. Es decir, que si yo voy a reciclar aluminio, lo que tenga sea aluminio. Si voy a reciclar papel y cartón, lo que tenga sea papel y cartón. Pero si lo que yo tengo es un tetrabric, que es cartón, aluminio y plástico, son 3 materiales diferentes que se reciclan de manera diferente y que por lo tanto, antes de poder reciclar un tetrabric, tendré que separar esos 3 materiales por cada lado. ¿Qué es lo que pasa con los tetrabricks? Que a día de hoy en España y en muchos otros países del mundo no se reciclan al 100%. Sí que se consigue separar muy fácilmente la capa de papel, que es la capa exterior del envase, y ese papel, ese cartón sí que se consigue reciclar. Sin embargo, la capa interior, que es una capa mezclada de aluminio y de plástico, no se consigue reciclar. ¿Por qué? Porque no hay plantas en España de reciclaje que consigan separar estos 2 materiales. Y ahora mismo en España esa parte, el plástico unido al aluminio, se acaba tirando a un vertedero o incinerando para conseguir energía. Por eso repito que lo que se recicla no es un producto, no se recicla el Tetrabric. Cuando a ti Tetra Pak te dice que sus envases son reciclables, no lo son, porque lo que se recicla son materiales, punto número 1. Punto número 2, encima estás diseñando y produciendo un envase que 2 de los materiales que lo forman, el plástico y el aluminio, son muy difíciles de separar. Pero mucho. Así que no me lo estás poniendo fácil para el reciclaje. Cuantos menos materiales tenga un producto y más fácilmente se separen, más probabilidades hay de que cada material de ese producto termine reciclándose. Y otra derivada más del tema de qué es el reciclaje es el tema del downcycling, o en español infrarreciclaje. Con el tema del reciclaje muchas veces nos intentan vender que las cosas se van a reciclar infinitamente. Y eso no es verdad. Sí que es cierto que hay algunos materiales, como el vidrio o el aluminio, que se pueden reciclar infinitamente. Puedo coger el aluminio reciclado y volver a reciclarlo otra vez, y volver a reciclarlo otra vez, y así hasta que a mí me dé la gana. Pero sin embargo, materiales como el plástico o el papel no puedo hacer eso, porque con cada ciclo de reciclado van perdiendo calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo reciclo algún tipo de plástico o reciclo papel, en alguno de los ciclos del proceso voy a tener que añadir material virgen, voy a tener que añadir material nuevo, porque se me ha degradado tanto la calidad que ya no tira, no funciona, ya no va, el material no va. Entonces, cuando nos venden el reciclaje como una solución infinita a las cosas, es como... no. Así que no nos engañen diciéndonos que el reciclaje sirve para darle 20.000 nuevos usos a algo de plástico, porque es como...
al tercer o cuarto ciclo de reciclaje, si no antes, voy a tener que meter plástico virgen. Obviamente es mucha menor cantidad de plástico que fabricarlo de nuevas, pero que no nos engañen, que seamos conscientes de cómo es el reciclaje de cada uno de los materiales. ¿Qué hace falta para reciclar? Ahora que ya sabemos qué es lo que implica este proceso. Pues este proceso, lo primero que necesita, lo primerísimo, es algo que reciclar. Si no hubiera residuos, no tendríamos que reciclar. No sé si veis por dónde voy, pero luego me meto más con esto. Una vez ya tenemos todos esos residuos que queremos reciclar, necesitamos unas instalaciones donde reciclarlos. Estas instalaciones conllevarán una inversión de capital inicial para construir la planta, comprar la maquinaria, hacer todas las instalaciones, etcétera, etcétera. Una vez ya tenemos estas instalaciones montadas, necesitamos energía para que funcionen. Y luego también consumirá agua. Bien por los procesos de lavado de los residuos, bien porque el propio proceso de reciclaje lo requiera, como por ejemplo en el caso del papel, o bien simplemente porque tengas que refrigerar la maquinaria que estás usando, pero vas a chupar agua. Y luego, una vez ya tengo mi planta construida, alimentada con los recursos que necesitaré también personas cualificadas para trabajar en esa planta y llevar a cabo los procesos de reciclaje pertinentes. Todo esto acompañado de que, aparte de la inversión inicial que he hecho, tengo que tener dinero para mantener todo esto en el tiempo. De aquí viene la importancia de invertir en materiales reciclados. ¿Qué quiero decir? Que si tenéis la opción de comprar algo reciclado antes que algo virgen, aparte de que obviamente le estás dando una segunda vida a un material, estás evitando que se demanden materiales nuevos, además de todo eso, estás aumentando la demanda de productos reciclados. ¿Qué significa esto? Que a las plantas de reciclaje y a la industria del reciclaje en general le estás inyectando más dinero, de manera que se fomenta el reciclaje. Que aunque esté yo viniendo aquí a criticar el reciclaje, mejor que generar productos de materiales nuevos es. Lo que quiero decir con lo que hace falta para llevar a cabo el proceso de reciclaje es que no pensemos que el proceso de reciclaje es algo sin impacto medioambiental, porque para nada. Un proceso de reciclaje es un proceso industrializado, con un consumo de energía, de agua, con un consumo de materiales, con una generación de residuos, tanto los que no conseguimos reciclar y descartamos, como el agua sucia. Al final es un proceso con su ciclo de vida como cualquier otro proceso. Lo que hay que mirar es si el impacto medioambiental de todo el ciclo de vida de este proceso merece la pena con respecto a la producción de materiales vírgenes, que ya os digo yo que sí, desde un punto de vista medioambiental supone un ahorro de energía y supone un ahorro de agua. Otra cosa es que en ciertos materiales suponga también un ahorro de dinero. Entonces, ¿reciclar es la solución? ¡No, God! ¡No, God, please, no! ¡No! ¡No! Reciclar es una buena alternativa, como ya os he dicho, al uso de materiales vírgenes. Pero eso no significa que podamos usarlo de excusa para seguir generando residuos como si no hubiera un mañana. Nunca mejor dicho. Al final hay mucha publicidad y mucho greenwashing en torno a hacernos sentir muy bien cuando generamos un residuo, porque se va a reciclar. Os invito a que veáis el vídeo que tengo sobre los tipos de greenwashing y que os centréis sobre todo en el de Coca-Cola, porque es que va directo a esto. A que tú te sientas bien consumiendo botellas y latas de Coca-Cola, porque total, después Coca-Cola te dice que se van a reciclar, como si Coca-Cola se responsabilizara de que reciclaran algo. Porque esto es algo que tenemos que tener muy claro. Que una cosa sea de un material reciclable, por ejemplo, una lata de refresco, no significa que se vaya a reciclar. Aunque tú la tires al contenedor que corresponde, en el momento en el que estás tirando un residuo a un contenedor, te estás olvidando de él y estás perdiendo el control sobre ese residuo. Y no puedes poner la mano en el fuego porque se vaya a reciclar, porque no sabes qué va a pasar con ello después. Cruzas los dedos, te sientes bien porque dices, he sido parte del proceso, sí, pero no vas a acompañar ese residuo hasta el final del proceso de reciclaje. Porque como os decía al principio del vídeo, nosotros en casa simplemente separamos. Y molaría que simplemente con el hecho de separar hubiera un agujero negro en el fondo de la papelera, del cubo de basura, que saliera automáticamente ya el material reciclado, pero es que no funciona así el proceso. Luego, otro de los motivos por los que reciclar no puede ser la solución, por el que reciclar no puede ser la excusa para seguir produciendo residuos, es que reciclar, como ya hemos dicho, tiene un impacto medioambiental asociado, y no precisamente pequeño. Sin embargo, las R's que van antes, reducir y reutilizar, tienen mucho menor impacto medioambiental. Si redujéramos nuestros residuos, que podemos reducir los residuos que generamos prácticamente sin hacer nada, ya estaría. Si no hay residuo, no hay nada que reciclar, como os decía antes. Reciclar es la consecuencia de que generemos unos residuos y que queramos darle una segunda vida a esos residuos en vez de que no sirvan para nada. Y la otra R que tenemos, también mucho más sostenible que reciclar, es reutilizar. Si tú tienes algo en casa que en vez de tener que irse a la basura lo vas a poder usar una y otra vez, o si incluso algo que parece un residuo le puedes dar una vuelta de tuerca para, sin tener que llevar un proceso de reciclado, poder darle una segunda vida,
adelante. Va a tener un impacto medioambiental mucho menor que tener que hacerlo pasar por un proceso de reciclaje. Al final, la verdadera solución a la crisis de los residuos que tenemos pasa por reducir y por reutilizar. No por reciclar. Como os digo, reciclar es la consecuencia. Reciclar es que nos hemos encontrado con un problema y ha sido lo que se nos ha ocurrido hacer, porque una vez el residuo se ha generado, ya he perdido la oportunidad de reducir o de reutilizar. El residuo ya está ahí. Por eso la frase de que el mejor residuo es el que no se genera. Porque un residuo que no se genera no me implica tener que reciclar. Un residuo que no se genera significa que las R's anteriores, reducir y reutilizar, han triunfado. Por eso con este vídeo lo que quiero expresar es que tenemos que dejar de ver el reciclaje como una solución, como la solución a todos nuestros problemas de sostenibilidad y como la cosa más eco-friendly que hay en el mundo, porque no es así, no lo es. Como os digo, reciclar es una parte más del problema que vivimos actualmente por el exceso de residuos que generamos. Al final es un problema que nos hemos encontrado en la cara y en vez de estar intentando solventar la causa raíz de ese problema, que es la generación de residuos, lo que estamos intentando es, bueno, como ya los generamos, pues vamos a ver qué podemos hacer con eso. Y de paso sacamos un poco de dinero. Porque reduciendo y reutilizando no se mueve dinero. Y con esto, ojo, no quiero decir que no reciclemos, bueno, que no separemos residuos en casa. No, como os he dicho antes, separar los residuos en casa es una fase más del proceso de reciclaje esencial y que va a favorecer que todos esos materiales finalmente puedan ser reciclados. Vivimos en un mundo en el que sería ideal poder practicar el zero waste a la perfección, pero no es realista. Al final vivimos en un mundo en el que generamos residuos. Y antes que dejar que esos residuos estén pudriendo en un vertedero o quemando, vamos a intentar darles una segunda vida y evitar que se tengan que generar productos de materiales nuevos, de materiales vírgenes. Lo que quiero decir es que reciclar no es la solución a la crisis de los residuos, sino reducir todos los residuos que generamos lo máximo posible.